como son. Y dicho esto, vamos a recibir a nuestro primer invitado, que es el expresidente Martín Vizcarra, al que saludo. Muy buenas noches, señor Vizcarra. Buenas noches, don Fernando. Un gusto estar aquí con usted nuevamente para, por su intermedio, comunicarnos con el país. Hemos guardado un prudente silencio toda esta etapa de las elecciones, ¿no? Desde que ya no se permitió la campaña, esperando que todos los peruanos se pronuncien en las urnas, esperando también que los organismos electorales cumplan con su trabajo. La OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones puedan hacer el escrutinio correspondiente para tener los resultados, ¿no? Y creo que ya es oportuno y es responsabilidad ciudadana poder dar algunos puntos de vista referente a este tema. De acuerdo, conversaremos entonces sobre ese tema y después de eso conversaremos sobre su situación judicial y política. Nos explicará en qué están sus casos y qué es lo que pretende hacer, en qué papel quiere usted jugar durante los próximos meses o años. Respecto de la situación del país, ¿qué balance hace usted? ¿Qué cosa percibe que está en curso en el Perú? Miren, el día de ayer el organismo de procesos electorales, el Organismo Nacional de Procesos Electorales, OMPE, ya dio los resultados al 100% de las actas contabilizadas. Y los resultados, tomando en cuenta hasta la última acta, son más de 86.000 actas a nivel nacional, determina que de los dos candidatos que pasaron a la segunda vuelta, Pedro Castillo supera por un escaso margen, un poquito más de 44.000 votos en ventaja de la candidata Keiko Fujimori, dándose unos resultados similares a los de hace 5 años, el año 2016, en las cuales yo participé con el candidato en esa oportunidad, Pedro Pablo Kuczynski, siendo su primer vicepresidente. La diferencia en esa oportunidad fueron tan solo 41.000 votos. Ahora es un poco más, 44.000. Pero se respetaron los resultados por parte... Bueno, pero en este caso hay todavía actas que están sometidas a un proceso contencioso de recursos de nulidad. Y sí, hay algunas actas que han sido impugnadas. O sea que no se puede decir que ya la contabilidad terminó de los votos, ¿no? No, la contabilidad ha terminado. Lo que falta es una revisión de algunas actas, pero la contabilidad como tal, no hay una sola acta que haya dejado de ser contabilizada. O sea, son conceptos diferentes. Sí. O sea, se han sumado todos los votos de todas las actas en todos los rincones del país. Pero hace falta saber si más de 200.000 votos, según se dice, corresponden y valen o no. Y como usted sabe como ingeniero mejor que yo, esos 200.000 pueden alterar la actual correlación numérica que hay, ¿no? O sea, en ese sentido, para que el público entienda con toda claridad, me parece que no está usted sosteniendo que ya está decidida la elección. Lo que sostengo y ratifico, que es de la contabilización al 100% de las actas, ya se ha determinado que el candidato Pedro Castillo supera en 44.000 votos. Eso es un hecho real, publicado el día de ayer, precisamente en la página oficial de la OMPE. Hay impugnaciones. Ahora, ¿cuál es el sentido de una impugnación? Es cuando ha habido algún proceso extraño, fuera del contexto mismo de la mesa de votación, puede revisar. Porque en el proceso de la votación hay 3 personeros, hay 3 representantes, miembros de MERSA, puede o no puede haber los personeros de cada partido, y finalmente concluyen y terminan en un acta. Esa acta ya tiene el valor formal cuando se entrega a los funcionarios del organismo electoral y luego se contabiliza. Si alguien, por ejemplo, ajeno a este proceso, quitó el acta, no permitió que se entregue, entonces tiene que ver. Pero el proceso interno de la elección y la contabilización ha terminado el día de ayer. Bueno, pero el artículo 363 de la Ley Orgánica de Elecciones, que usted estoy seguro que conoce, afirma claramente que si hay indicios de fraude en mesa, el que se sienta lesionado por esto tiene perfecto derecho a presentar recursos de nulidad. Sí, y de facto sabemos que hay más de 800 presentados. Sí, bueno, entonces, ahí hay que esperar. Sí. Hay que esperar los resultados de la revisión de esas impugnaciones. Pero de la contabilidad
que ha hecho el mismo organismo de procesos electorales determina esta diferencia. Lo que sí debemos llamar la atención es que esta incertidumbre genere algún tipo de declaraciones que van contra el sistema democrático en sí. Yo he escuchado a algunos representantes de algunos partidos hablar de fraude, cuando los organismos electorales y las misiones de observación que han estado aquí, de la OEA, de los países europeos, determinan que las elecciones se han llevado con normalidad, que puede revisarse alguna mesa en particular si hay algún problema, pero que las elecciones se han llevado... Más o menos 1000 mesas, ¿no? Lo que esté en discusión es más o menos 1000 mesas. No, es lo que determina lo que están presentando impugnación, lo que hay que ver si es que hay algún problema en ellos. Pero de ahí decir que hay unas elecciones fraudulentas... No, eso yo no he escuchado tanto, sobre todo no a los candidatos. Sí, irregularidades. Ambos han presentado qué. Sí hemos escuchado, sí hemos escuchado. Tanto así que algún representante ha llamado a actos de sedición. Pero no de los candidatos, no de los partidos de los candidatos, ¿no? Estamos hablando... Pero hemos escuchado a algunos representantes de partidos políticos a desconocer y a convocar a nuevas elecciones. O sea, queremos desandar lo poco que hemos avanzado en nuestro sistema democrático. Ahora, justamente quería preguntarle, ¿qué hemos avanzado durante los últimos 5 años? Usted intentó impulsar un avance a través de una reforma política y encargó a la Comisión Tuesta de hacer una propuesta. Pero no la respaldó usted tanto después. No, sí, le hemos respaldado completamente. ¿Completamente? Completamente. ¿Y por qué no se materializó? Porque efectivamente hubo una confrontación entre la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo que yo representaba como presidente de la República y el Congreso, ¿no? Porque el Congreso, que era mayoritariamente manejado por una fuerza política, por Fuerza Popular, la mayoría de estas propuestas de reforma política eran distorsionadas. El claro ejemplo está el tema de la bicameralidad, sí, ¿no? Entonces, y en cada momento hubo una actitud confrontacional de parte del Congreso. ¿Y no de usted? No. No de usted, porque se le reprocha el careciendo de una bancada y careciendo de un partido, una situación anómala para un presidente en ejercicio, haberse basado en el atizar el conflicto entre los poderes y gobernar y adquirir popularidad sobre la base de denigrar a la clase política en ejercicio. Muy por el contrario. ¿Por qué presentamos una reforma del sistema de administración de justicia? ¿Por qué presentamos una reforma del sistema político? Precisamente para mejorar estas condiciones que estamos viviendo. ¿Y por qué no se llevaron a cabo? Porque precisamente la candidata que perdió las elecciones hace 5 años dijo, y eso sí lo dije directamente, que le habían robado las elecciones. Y se generó una confrontación ejecutivo y legislativo que ha llevado a una inestabilidad política en estos últimos 5 años. Manifiesta. ¿Queremos repetir la historia? ¿Queremos seguir 5 años más de la misma situación? ¿Y qué es lo que propondría usted? Si fuera un actor político, ahora no sabemos cuáles sean sus aspiraciones. Respetar los resultados de la voluntad popular. Bueno, tenga la seguridad que si los resultados hubieran sido así de apretados, pero a favor de la otra candidata, mi posición sería exactamente igual. Respetar los resultados. Usted puede asegurar eso. Así es. Con plena convicción. Con plena convicción. Muy porque yo en algunos mensajes que hago en las redes una vez por semana, una semana, 2 semanas, un mes antes de las elecciones, invitaba a toda la población a votar, que a conciencia hagan el uso de ese derecho cívico y que luego todos respetemos las elecciones. Porque ¿sabe lo que ha ocurrido? Don Fernando, ha habido una campaña muy violenta, muy agresiva, de mucha confrontación entre quienes defendían a cada uno de los candidatos. Y era necesario concluir para dar vuelta a la página. Pero, por ejemplo, y pensar usted en el Perú y no en los pidió votar contra la corrupción. ¿Qué significa eso? Puesto que la corrupción parece que está expandida en todos los partidos.
y no, creo que no necesito mencionarlo. Luego hablaremos sobre su caso particular, que tiene problemas con la justicia por eso. Pero frente a los dos partidos que postularon a la segunda vuelta y muchos otros, habían acusaciones. Por eso. El caso, por ejemplo, de Perú Libre, están apareciendo estos últimos días una serie de personalidades vinculadas al gobierno regional de Junín, que fue ejercido por el presidente de ese partido. El caso de Keiko Fujimori también es manifiesto, puesto que tiene un proceso en curso, ¿no? Por eso es que mi llamado era que se haga una evaluación profunda. ¿Pero qué significa entonces votar contra la corrupción? Que cada quien evalúe a conciencia, verifique el entorno de los candidatos y si determina de que la corrupción tiene mayor arraigo en uno u otro partido, que escoja la otra opción. No ha sido una elección feliz, no ha sido una elección donde los más o menos 18 millones de electores han ido a votar alegres porque por convicción tenían un candidato. Ha sido una elección difícil, porque para la mayoría de los ciudadanos no tenían definido este es el candidato que yo quería, o la candidata. Entonces, evalúa. Pero lo que ha hecho daño al país es la corrupción. Evalúa, vota contra la corrupción. Si alguien creía que la corrupción estaba enquistada en Perú Libre, no votes por Perú Libre. O sea, pero evalúa. Ese era mi llamado. Y finalmente, la población ha ido. Algunos que confían en mí pueden haber tomado en cuenta mi sugerencia. Y no necesariamente por uno o por otro partido, pero finalmente la contabilidad ha terminado. Claro. Y tenemos... Permítame ir a una pausa, por favor, después de la cual quisiera que habláramos sobre otro aspecto de su gestión y de la vida política en el Perú, que es lo que tiene que ver con la pandemia, porque sin duda es el malestar producido por la pandemia, la mortalidad y la pobreza que ha traído, que ha creado las condiciones para este voto y para esta polarización de la sociedad. Hablaremos sobre ese punto y su situación personal, Con judicial, después de una breve pausa. Totalmente dispuesto, gracias. Estamos entrevistando al expresidente de la República, Martín Vizcarra, quien ha deplorado que nuestro país se haya hundido cada vez más en una polarización que no contribuye a resolver nuestros problemas. Yo le he dicho que él ha sido parte de esa polarización, actor, pero también víctima de esa polarización, que tiene que ver con otro gran aspecto que hay que abordar, que es el de la pandemia. Se le reprocha a usted, señor Vizcarra, el no haber hecho gestiones eficaces para proveernos de vacunas. Y el gobierno que lo sucedió tuvo que, en la precipitación, negociar hasta con 9 laboratorios diferentes. ¿Por qué es que no se habían avanzado hasta noviembre del año pasado en el proceso de compra de vacunas? Mire, siendo muy corto en este tema, hablando de pandemia, tomando en cuenta las palabras iniciales de su programa, saludar de que las cifras de los últimos 6 semanas han ido decreciendo en cuanto a muertes, en cuanto a personas hospitalizadas y contagiadas. Y eso es fruto del esfuerzo de todos, de cuidar, ¿no? Usted está con mascarilla, yo estoy con mascarilla, hay que mantener la distancia social y eso tiene que continuar. Y tiene que continuar todo el año. O sea, todo el año tenemos que continuar así. Y eso porque estamos en una situación de pandemia que no teníamos hace 100 años. Después de 100 años hemos tenido una situación similar. Y tocó cuando yo estaba en el gobierno. ¿Qué tiempo estamos en pandemia? Estamos 15 meses. De los 15 meses que estamos en pandemia, yo he estado la mitad del tiempo, 7 meses y medio, y 7 meses y medio está aproximadamente el gobierno del presidente Sagasti. Obviamente hay cosas que hacer al inicio de la pandemia y cosas que vas avanzando. Al inicio de la pandemia lo primero que requieres es tomar la información y comprar lo básico, comprar mascarillas que no habían para atender a los 33 millones de peruanos, comprar respiradores mecánicos para los que se enfermaban, mejorar el número de hospitales a disposición, porque a nosotros nos agarró la pandemia en la situación más precaria como Pero país en salud. respecto de la compra de vacunas, era obvio que Las esa era la salida. vacunas, como cualquier bien,
se puede comprar cuando exista. Uno no puede comprar algo que no existe. Y eso lo hemos visto y podemos ver en el caso de nuestro vecino Chile. Las vacunas se comienzan a comprar a partir del mes de diciembre del año pasado. Porque recién en diciembre las vacunas son aprobadas por los organismos correspondientes. Sí, pero que sean aprobadas no significa que uno no puede gestionar la compra antes, puesto que se sabía que... coordinar Sí. con los laboratorios como se coordinó con todos. Con los 9 que usted dice, con los 9 se coordinó para ver el proceso. Pero no había precio, no había plazo de entrega, porque no había aprobación. Pero entonces teníamos en esa etapa, mientras no hubiera vacunas, aumentamos de 100 camas UCI a 1.500 camas UCI, de 3.000 camas de hospital a 17.000 camas de hospital. Entonces comenzamos a trabajar, comenzamos a través del plan Taita, llegar hacia las zonas alejadas. Comenzamos a hacer todo el esfuerzo de cero. El gobierno, que entra en el mes de noviembre, ya no entra de cero. Comienza a trabajar con 1.500 camas UCI. Ahora, comienza a trabajar con más de 15.000 camas hospitalarias. Ahora, comienza también a trabajar con un descrédito que fue producido por la revelación de las vacunas indebidas en las que se benefició usted, miembros de su familia y muchas otras personas. ¿Qué tiene que decir al país frente a eso? Nosotros ya hemos manifestado al respecto y muy claro. Eso fue en octubre, cuando era un ensayo clínico. No era vacuna aún, las vacunas son a partir del mes de diciembre. Pero igual, si eso afectó la confianza... Manifiestamente, ¿no? Nosotros, o sea, y yo particularmente, he pedido sobre ese tema disculpas a la población. ¿Qué es lo que cree que hizo mal? No. ¿Disculpas respecto de qué? No, disculpas que se haya malinterpretado la intención de ese hecho. Porque nosotros, dentro de ese proceso, obviamente íbamos a darlo a conocer. No era un acto secreto de ninguna manera. ¿Pero por qué no lo hizo conocer cuando se produjo, como han hecho otras... Porque fue a fines de octubre y estaba todavía el proceso. Pero ese es un tema. Y el 9 de noviembre fui vacado. El 9 de noviembre fui vacado y no había terminado el proceso de la fase 3 del estudio del ensayo clínico. Eso se ha explicado y eso seguramente vamos a hablar con mayor detalles. Bueno, pero hay algunas ministras de su gabinete que han pedido disculpas y que aparentemente tienen un remordimiento real. ¿Usted parece que pide disculpas? Lo propio lo he hecho, señor Carvalho. O sea, públicamente nosotros presentamos las disculpas correspondientes. Si es que alguien cree que no debió realizarse ese acto en ese momento de ensayo clínico. Bueno, en todo caso... Pero sin embargo, se trabajó en todos los aspectos para seguir avanzando. Pero ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos seguir trabajando. Yo reconozco el esfuerzo que está haciendo el gobierno, porque en los últimos días se está vacunando alrededor de 150.000 personas por día. Está muy bien y lo felicito. Sin embargo, vemos la información acumulada y el total de ciudadanos del Perú vacunados con las 2 dosis, porque una vacuna tiene que recibir 2 dosis para que tenga la seguridad, solamente hay el 6%. Entonces, tenemos que mantener ese ritmo de vacunación e incrementarlo. Por cierto. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar. Estamos en esa etapa. Otro punto respecto de la pandemia que se le ha reprochado es el no haber sincerado la cifra de muertos. Ya era muy mala, pero cuando se ha sincerado, es decir, se han definido nuevas metodologías, nos hemos dado con que nuestros rendimientos figuran entre los peores, si no el peor del mundo. Nosotros nunca hemos ocultado absolutamente nada. Hemos dado la información procesada por el Ministerio de Salud. Nosotros, y puede preguntar a los ministros que han estado, siempre hemos pedido la información más clara y verídica para darla. Una pandemia siempre va a tener que actualizar sus cifras cuando concluya. Aquí se han hecho, a diferencia de otros países, se ha actualizado en el proceso de la pandemia. Esperemos que termine la pandemia, que seguramente será a fin de años o que se pueda controlar y se sabrán las cifras a nivel internacional cuando todos los países también hagan lo que ya hizo el Perú, de sincerar los datos, principalmente de decesos. Pero nunca, de nuestra parte, ha habido ninguna voluntad de alterar ninguna cifra. A los ministros, a los funcionarios, siempre le pedimos información real
actualizada. Y esa información, yo asumí la responsabilidad de transmitirla todos los días a los peruanos. Todos los días a mediodía daba cómo estamos, qué hay que hacer, qué hay que mejorar, cómo tenemos que, a pesar de lo difícil de la situación, encarar para que no nos venza, no solamente en el aspecto de salud, sino en el aspecto anímico. Y eso lo hemos hecho. Lo hemos hecho. De acuerdo. Todos los días. El tiempo corre, así que permítame preguntarle en qué se halla su proceso de exigencia a la justicia que lo restablezca en su derecho a ser parlamentario elegido, puesto que ha sido inhabilitado por el Congreso. ¿Cómo marcha eso? Mire, señor Carvalho, yo tengo respaldo de más de 208.000 ciudadanos que quieren que yo sea su congresista, que yo los represente, ¿no? Y un Congreso que ya perdió legitimidad nos ha inhabilitado. Pero es el Congreso que existe gracias a las decisiones que usted tomó es el Congreso de que existe disolver el anterior. Obviamente había razones para disolver y de ninguna manera me arrepiento. O sea, el Congreso... ¿No se arrepiente en general de nada de lo que ha hecho? Tengo muchas cosas que arrepentirme. ¿Cuál es la más importante? Como toda persona, obviamente hay muchas cosas que se podrían... Pero ¿cuál diría, qué cosa quisiera usted que sus compatriotas sientan? Por ejemplo, usted se reprocha a sí mismo no haber podido hacer. Por ejemplo, una de las cosas que me arrepiento precisamente era en este último Congreso haber tenido una participación política para tener una bancada y poder acompañar desde el legislativo la tarea del ejecutivo. Nosotros dijimos, no, aboquémonos solo al ejecutivo. Y eso, de acuerdo. Visto, es un error que me arrepiento. Sí. Debimos en este Congreso nosotros postular candidatos, crear algún partido que respalden las propuestas del gobierno y no que todas vayan a tratar de ser... Claro, pero es un error táctico, no es un error de fondo. No, ¿cómo que no es de fondo? Es un error táctico, es decir, hubiera convenido tener defensa ahí. Es un error de fondo porque mire todas las decisiones que se han tomado. Mire la vacancia, cómo generó una inestabilidad. Pero, por ejemplo, inmediatamente respecto del caso Swing, ¿no piensa usted que, o Cisneros, en fin, no sé, no piensa usted que hubiera podido aclarar las cosas, sincerarse desde el primer momento, en vez de dejar que el país se vea empantanado en una historia oscura y con algunos aspectos sórdidos? Yo no tengo ningún problema y se está investigando, pero dése cuenta, nuevamente, don Fernando, nos ponemos a hablar de la contratación de una persona, del señor Cisneros. Sí, lo que pasa cuando es que el país ahora está en una incertidumbre donde uno está pidiendo golpe de Estado, donde uno está pidiendo nuevas elecciones, no se dan cuenta que estos problemas que son relevantes para mí, yo creo que deben pasar a segundo plano para ver los problemas del país. Y con toda disposición, en una próxima oportunidad, cuando se solucionen estos problemas que son de interés nacional, veamos esos problemas que no tenemos ningún problema, siempre nos hemos puesto a disposición de la justicia. De hecho, hay una investigación también por su actividad como empresario, por las acciones que mantuvo y por lo que decisiones que tomó como, de hace 8 años. Como gobernador regional de Moquegua. Pero como el tiempo corre, yo quisiera aprovecharlo y terminar con algo importante. Usted ha insistido en que esta polarización nos hace daño, limita nuestras energías y nos impide ponerlas al servicio de la mejora de la vida de los peruanos, sobre todo los más afectados por la pandemia y la pobreza que ella ha traído. ¿Cómo concibe usted que se debería hacer para salir de este impasse a que nos ha llevado la segunda vuelta? Definir lo más pronto y aceptar el resultado de estas elecciones. Y después de eso podrá ser en quizás 1 o 2 semanas, en el peor de los casos. Después de eso, ¿qué pasos dar? ¿Cómo se reconcilia? Usted ha estado desde dentro de toda esta actitud polémica. Inició su mandato con muy buenas relaciones con Fuerza Popular. Sí. Algunos se lo han reprochado incluso y dicen que llegó al poder gracias a esa relación. Y después pasó a una confrontación permanente con ellos. ¿Qué balance hace? ¿Qué se puede hacer, dada la experiencia que usted tiene, para salir de este entrampamiento que nos hace daño a todos? Lo que tenemos que hacer es dejar los intereses personales que podemos tener ahora en esta confrontación y poner los intereses del país. ¿Cómo se traduce eso? Hoy día estamos miércoles 16 de junio. Sí. ¿Cuándo asume el nuevo presidente de la República? 28 de julio. Miércoles. Sí.
O sea, estamos exactamente a 6 semanas. Cada vez que hay un cambio de gobiernos, hay cambio de ministros, hay cambio de funcionarios, de ejecutivos. Y prácticamente se paraliza la ejecución de la administración pública. Y la relación entre los ministerios y los gobiernos regionales, los municipios, tiene una para. Esa paralización, ¿qué significa? Menos trabajo, porque se paran muchas de las obras. Entre más nos demoremos para definir y aceptar al ganador de estas elecciones, más demoramos en la transferencia. Sin duda, sin duda. Si tenemos 6 semanas para una transferencia, esa paralización que se da con el cambio de gobierno puede ser rapidito. ¿Qué rol quiere usted jugar, pese a sus dificultades judiciales? Mi rol es que espero que el Poder Judicial acepte la acción de amparo que hemos presentado porque tiene todo el respaldo legal y constitucional para desde el Congreso. En la bancada de Somos Perú. En la bancada de Somos Perú. Buscar un esfuerzo común para que el Congreso ayude al Ejecutivo. Para que oriente. Cualquiera que sea el presidente. Cualquiera. No actuaría desde dentro para mantener la polaridad entre el Congreso y el Ejecutivo. Si yo le he sufrido esa polaridad, si yo he sufrido como presidente esa confrontación, ¿cuántas cosas más hubiéramos podido hacer si hubiéramos tenido un Congreso que coopere con el Ejecutivo? ¿Por qué no cooperó? Porque si usted mantenía buenas relaciones iniciales con el grupo... la principal fuerza de ese Congreso creía que era Ejecutivo, creía que había ganado las elecciones el 2016. Pero esa fuerza lo apoyó a usted para que llegue al poder. Y precisamente... ¿Y por qué es que se pelearon después? Porque quiso definir ministros, quiso actuar y tomar decisiones que corresponden al Ejecutivo. Y no lo vamos a permitir, porque son poderes independientes. Señor Vizcarra... Entonces, eso no puede ocurrir. Y depende de nosotros. ¿Qué nos ha pedido los peruanos este 6 de junio? ¿Nos han pedido que hablemos de golpe, de sedición? ¿Nos han pedido de nuevas elecciones? Nos han exigido los peruanos, más de 8 millones de peruanos, que los escuchemos, que no los ignoremos. Pero que escuchen también a personas que tienen una palabra creíble, sí, sobre la base de realmente explicar las cosas a fondo y de asumir las responsabilidades y los errores. Y en función de los resultados, tal como lo ha ayer anunciado la OMPE, por 44.000 votos. Resultados que están pendientes, hay que recordarlo para no confundir. Contabilizada. Sí. También desde el inicio, pedirle a Pedro Castillo que aterrice claramente en sus propuestas para ver qué va a hacer para recuperar los 2 millones de empleos que se han perdido fruto de la pandemia. Para otra vez regresar del 30% de pobres al 20% que teníamos el 2019 con tanto esfuerzo. Cosas concretas, porque realmente ha tenido un plan de gobierno original que lo ha ido variando. Y entonces menos mal, ¿no? Menos mal, porque el plan original lo ha ido era variando en función. Y arcaico. necesitamos que conversar cuál es la posición y queremos el pronunciamiento. O sea, que los actores políticos, los partidos, las fuerzas vivas, los empresarios se pronuncien de una vez para que... Se vienen pronunciando, sobre todo los empresarios, hemos visto varios... Salir de esta situación, dar vuelta a la página y luego buscar una conciliación. Ojalá que así sea, señor empezando Vizcarra. por las familias, porque hasta familias se han distanciado lamentablemente, en estos problemas. Sobre ese punto tiene razón completamente. Muchísimas gracias por su presencia y por sus explicaciones. Y ya conversaremos a medida que la evolución política se vaya definiendo. Hacemos una pausa y retomamos después de despedir al señor Martín Vizcarra, nuestro siguiente invitado.